Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. Es hora de hacer nuestro viaje de ida por la biografía de un personaje extraordinario. Nuestro agente de viajes hoy va a ser Pascual Donate. Hola Pascu, buenos días. Muy buenas. ¿Quién es el protagonista de hoy? Julián Gayarre, la última estrella del bel canto. Julián Gayarre, sin duda alguna, es uno de los cantantes de ópera más importantes en toda la historia. En La Favorita de Donizetti era el cantante que todos los teatros del mundo y todos los públicos del mundo querían tener para que cantara esa ópera. Es que era una persona de una generosidad tremenda, de un humanismo tremendo. Hace para nosotros aquí en Roncal el frontón, las escuelas, trae la carretera hasta el pueblo para mejorar la comunicación. Gayarre, siendo el gran cantante que llegó a ser, murió siendo el pastor de ovejas que era en su pueblo. Y una aclaración, aclaro que no existe ninguna grabación de Gayarre. Murió en 1890, 2 años después de que se patentara el gramófono. De todas maneras, ¿podemos hacernos una idea de cómo cantaba? Pues mira, en la Casa Museo de Gayarre, en el Roncal, conservan su laringe en formol, pero no hay que tirar del Dr. Frankenstein para reconstruir su estilo. Sabemos que Gayarre era el último representante de una forma de cantar ópera que desapareció con él. Rompió el molde, como nos cuenta Óscar Salvot, autor de Julián Gayarre, La voz del paraíso, biografía que vamos a utilizar como guía de viajes. Gayarre vivió una época en la cual empezaba, a despuntar otro tipo de canto, ya empezaba a sonar con fuerza Wagner, empezaron las voces a crecer, quiero decir, ya a cantar con voces más grandes. Entonces, ese canto fino, ese canto delicado, se estaba perdiendo. Gayarre decía, no se canta bien hasta que se va perdiendo la voz. Y fue el último gran belcantista. Escuchas este, es Alfredo Kraus, que protagonizó una de las 3 películas que se han hecho sobre Gayarre. Es el que más se aproxima a ese canto bello, a ese bel canto fino que hizo del Roncalés, el tenor más grande y famoso de su tiempo. Tenemos ya, por tanto, la banda sonora para el viaje. ¿Dónde lo vamos a empezar? ¿Cuál es el kilómetro cero? Hoy te propongo una ruta circular que empieza y termina en el Roncal. Venga, subimos al telón. Sebastián Julián Gayarre nació en invierno de 1844 en una casa humilde. Creció fuerte, era un niño espabilado y cuando Sebastián cumplió los 12, su padre le mandó a pastorear. Espera, me estás liando, Pascual. ¿Por qué le llamas Sebastián? ¿No es Julián? A ver, te explico. Todo el mundo le llamó Sebastián hasta que en Italia le propusieron utilizar su segundo nombre. En italiano, Giuliano sonaba más comercial que Sebastiano. Pero bueno, ya llegaremos a ese momento. Antes tenemos al joven Gayarre pastoreando en el Valle del Roncal. El escritor e historiador Fernando Ubalde nos hace una panorámica de la que también es su tierra. Ha mantenido siempre una forma de hablar excepcional, única del valle, el euskara roncalés, y es ese sitio donde se mantienen una serie de usos, costumbres, tradiciones que son excepcionales. Tenemos manifestaciones culturales como puede ser el tributo de las 3 vacas, hay un conjunto de paisaje allí humano y natural, donde te puedes encontrar desde un hayedo como el de Aztaparreta, primigenio, que forma parte pues hoy del patrimonio de la humanidad. Gayarre fue pastor también en la comarca aragonesa de las 5 villas, así que te lo puedes imaginar canturreando jotas y coplas populares, que fue su primera aproximación a la música. ¿Y cómo consigue dar el salto de pastor a tenor? Ay, a ver, tendría que probar antes otros oficios. Trabajó en una tienda que todavía existe en Pamplona, es la cerería confitería Donézar. Joaquín, 6ª generación de los Donézar, nos cuenta una de las anécdotas más aplaudidas de Gayarre. Gayarre era un mozo y su padre lo mandó a trabajar a Pamplona. Lo mandó a trabajar de Maca. Maca se llamaba ayudante. Y cuando ya estaba trabajando para José Ochoa de Maca, pasó un día una banda de música y él estaba solo en la tienda. Entonces se quedó hipnotizado por el sonido de la música y se fue detrás. Y lo que siempre se cuenta que al volver lo despidieron. Así que se aficiona a la música. Y después de perder el trabajo, ¿qué fue de él? Mira, aprendió el oficio de herrero en la localidad navarra de Lumbier, donde todavía hoy se conservan algunas de las rejas que él mismo hizo con sus manos. Le hemos pedido a Javier Lorente que dé una vuelta por allí.
Me he venido a la calle Mayor de Lumbier. Es el eje que va de este a oeste de la parte antigua de este pueblo y en el que los gatos vienen a esta hora a hacer la compra o a tomarse un café. Los gatos porque este es el gentilicio popular de quienes son de Lumbier. Dicen que porque en la Guerra de Independencia encontraron aquí a un colectivo de afrancesados madrileños que huían a Francia. Y es que Lumbier es la puerta del Pirineo navarro y por esta calle pasaba todo quien venía hacia la montaña, pero sobre todo todo aquel que se iba. Calle Mayor, que es una sucesión de casas palaciegas con balcones de forja, pero yo me he metido en el atrio de la iglesia de Santa María porque hacia el norte veo las puntas nevadas todavía del Pirineo navarro y al este la foz de Lumbier, el cañón que la fuerza del río Irati cavó en plena Sierra del Leire para seguir su curso y unirse al Aragón en Sangüesa, 3 kilómetros más abajo. Pastor, ayudante en una tienda, herrero. ¿Cuándo se produce el primer encuentro serio de Gayarre con la música? En Pamplona, donde regresó para trabajar en una herrería. Óscar Salbot. Mientras estaba trabajando me gustaba cantar y entonces un compañero que ya estaba en el recién creado Orfeón Pamplonés es que le dice: oye, pero tú con esa voz, ¿por qué no te apuntas al Orfeón? Y fíjate, Gayarre ni siquiera sabía que era un orfeón. Una serrana hermosa al sueño. Y claro, el presidente del Orfeón, Conrado García, quedó prendado de su voz. Fue su descubridor y mecenas. Igor Ijurra es el actual director del Orfeón Pamplonés. El Orfeón Pamplonés se funda el 19 de marzo de 1865. Él ingresa en abril y ese verano viene Hilarión Eslava de Madrid y era músico de los más importantes y con mucha influencia. Y desde el Orfeón le dicen: oiga, ¿usted por qué no le hace una prueba? Dice don Conrado García, que tenemos aquí un tenor que creemos que es una joya. Le hace la prueba y le dice: usted véngase a Madrid a estudiar. Ya tenemos a Gayarre en disposición de deslumbrar en un escenario de altura, la capital de España. Pero no a todos deslumbró, tuvo sus reveses. No sirves ni para corista, le llegaron a decir. Quiso dejarlo y volver a la forja, pero Conrado García salió de nuevo al rescate. Le pagó un viaje a Italia para completar sus estudios. A los pocos meses debutó, ya como Giuliano, en la ciudad de Varese. Marina García nos traslada a aquel escenario. Conocida como la ciudad jardín por los numerosos parques que pertenecían a las grandes vilas que la burguesía del epicentro financiero, Milán, a solo 1 hora de coche, comenzó a construir en la zona entre el siglo XVIII y el XX. También famosa por los numerosos lagos que la rodean y por estar construida, igual que Roma, sobre 7 colinas. Pero seguramente no pasaba desapercibida tampoco por su cultura para los artistas de finales del siglo XVIII, porque allí fue construido en esa época el famoso Teatro Social de Varese, que llegó a hacerle competencia a la prestigiosa Scala de Milán. ¿Y cómo fue el debut de nuestro Giuliano? A ver, tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres que te dé primero? Siempre primero la mala. Vale, la mala noticia llegó por telegrama. Justo antes de salir a cantar Una furtiva lágrima, le pasaron un telegrama anunciándole la muerte de su madre. Realmente muy mala, sí. ¿La buena? Que cantó como nunca. Una furtiva lágrima negli occhi suoi spuntò. Y claro, arrasó. Tras aquel triunfo, el mismo Gayarre contaría que su madre le parió 2 veces, primero a la vida, después al arte. A partir de ese debut excepcional, ¿fue todo coser y cantar? Bueno, más o menos. Su siguiente reto fue ni más ni menos que la Scala de Milán, el teatro de ópera más importante del mundo. Pero antes de la primera función se encontró con un ambiente, digamos, hostil. Los italianos, muy celosos de su arte, no entendían que un extranjero pues fuera el protagonista de la favorita de Donizetti. Y solo los elegidos son capaces de conquistar al público de la Scala, como nos cuenta desde Italia Joan Solés. Se le llama Scala porque ocupa el lugar de la desaparecida iglesia de Santa María la Scala en Milán. Lo inauguró Salieri con la ópera Europa reconocida en 1778. Le siguieron los grandes maestros italianos a lo largo del siglo XIX. Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Puccini. A partir de ahí desaparecen los grandes compositores y surgen los grandes intérpretes internacionales. Maria Callas, Caruso, Itebaldi, Del Mónaco, Pavarotti, Carreras, Nebrecco y grandes escenógrafos, Visconti, Zeffirelli, grandes bailarines y grandes directores en las últimas décadas, Claudio Abbado, Riccardo Muti, Daniel Barenboim y el actual Riccardo Chailly. Y para quienes
se hayan quedado con la duda. Sí, Gayarre también conquistó los aplausos en su estreno en Milán. Una vergine, un ángel di Dio, presso alla... Con la escala rendida ya imagino que no habría teatro en el mundo que se le resistiera. Ahora sí, coser y cantar, ¿eh? París, Roma, San Petersburgo, Londres, Buenos Aires, no le quedó ninguna plaza fuerte por ganar. El público de la época veneraba a Gayarre como a un Balón de Oro. Ahí hay cierto paralelismo con el fútbol de hoy porque las temporadas de Gayarre eran larguísimas. Un año solo en el Teatro Real de Madrid llegó a hacer 75 funciones a las que hay que sumar los compromisos fuera del escenario, porque en sus giras Gayarre también hacía recitales privados para la aristocracia y la gran burguesía. Nosotros luego nos estresamos cuando tenemos que ir a cantar al karaoke. Ya ves, menos mal que para descansar después de esas giras agotadoras siempre le quedaba su tierra, siempre volvía al Roncal. Hoy su casa es un museo que nos enseña la guía Marta Zazú. La casa como museo ahora tiene 3 plantas. En la primera es una zona así como de documentación, pues contratos, condecoraciones, fotografías, regalos, premios, partituras, libretos. En la siguiente planta sería una planta donde está el vestuario que Gayarre utilizaba en las representaciones, y luego ya la tercera planta sería pues la habitación de Gayarre y una pequeña sala donde él ensayaba cuando venía en temporadas de descanso. Vasco Navarro soy, del Valle Roncalés. Admirado y amado como pocos, tuvo una vida de folletín hasta en su capítulo final. ¿Hemos llegado ya al final tan pronto? Sí, diciembre de 1989. Gayarre enferma, arrastra una bronconeumonía. Aún así, sale a cantar por un favor al dueño del escenario del Real. Y el periodista Joaquín Turina, autor de Historia del Teatro Real, nos va a llevar a ese momento fatal que vivió Gayarre. Ya estaba un poquito tocado la voz, no se sabía muy bien qué pasaba, está cantando y en una función se le corta la voz y no puede dar el agudo cantando Los pescadores de perlas. Y los que estaban cerca dicen que en aquel momento dijo: esto se ha acabado. Se le rompió la voz al atacar esta nota sobre la sílaba che. Un sí natural agudo maldito, la enfermedad se complicó y a los pocos días Gayarre murió en la pensión que ocupaba muy cerca del Teatro Real, en la Plaza de Oriente. Le he pedido a uno de los navarros del programa, Iñaki Pascualena, que busque sus huellas. En la Plaza de Oriente encontramos un bloque de granito escoltado por 2 árboles de tronco claro y ubicado sobre 3 escalones que lo aupan a uno de los jardines de este jardín en pleno centro de Madrid. En una de las caras del monumento encontramos una lámina de bronce tallada. Como si de la cara de una moneda se tratase, sobresale de ese bronce el retrato de un hombre que reconozco como paisano mío. En la inscripción que lleva debajo se puede leer: Julián Gayarre, nació en Roncal, Navarra, y murió en esta villa en 1890. Gayarre tenía 45 años cuando murió. 45 años. Dijiste que este viaje sería circular. ¿Regresamos al Roncal? Acabamos la senda donde él pidió ser enterrado, una tumba monumental encargada a su amigo Mariano Benllibre. Nuestro artesano, Pablo Ortiz de Zárate, traza para nosotros unas pinceladas sobre la obra. Es una de las mejores obras de Benlliure porque es muy espectacular. Tienes a los pies una mujer, la alegoría de la música, está llorando desconsolada su pérdida. Luego más arriba 2 figuras que son la armonía y la melodía, que están sacando el féretro del sarcófago para llevarlo a los cielos. Y justo encima del féretro hay un ángel que acerca la oreja a la tapa como para escuchar las últimas notas del tenor. Gustó tanto que la reina lo quería colocar frente al Teatro Real, pero la familia insistió en llevárselo al Roncal. Y esto le dio un gran disgusto al escultor, que dijo: no te imaginas la pena que me da encerrar en un valle tan desierto una de mis obras más queridas. A Benlliure le costó desprenderse de su obra, pero quienes hemos estado en el Roncal no imaginamos escenario más bello para el conjunto escultórico. Pascual, gracias. A ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.